días. Buenos días. Muy buenas tardes, estamos aquí en la Iglesia La Voz de Dios en un simulacro para la reapertura de la Iglesia Cruzada Cristiana en Pitalito. Ya hemos pasado el primer filtro donde el señor que está allá con el traje de bioseguridad ha desinfectado el vehículo. En este momento vamos a hacer el ingreso al auditorio. Ella pasa el primer filtro donde está el termómetro que va a medir la temperatura de la persona y donde también hay unas señalizaciones que nos indican que no debemos pasar sin antes podernos medir la temperatura. Aquí está una enfermera titular, ella va a estar con nosotros. Ella mide la temperatura y nos dice qué temperatura tenemos, 36.4. Venimos acá donde la otra persona que va a estar con nosotros y va a anotar, a apuntar los nombres, el número de cédula y los grados de temperatura que tenemos en este momento. Seguidamente hay unas líneas que separan para que podamos tener el espacio suficiente, 2 metros por cada uno, donde cada persona debe guardar ese espacio. En este momento la persona que va delante de nosotros, el servidor que está ahí con traje de bioseguridad, le va a aplicar el gel antibacterial a la persona que está con nosotros. Ella tiene que tener la vía por donde las personas pueden ingresar. Él mismo administra el gel antibacterial, lo frotamos. Esto tiene que ser bien especial porque tiene que estar entre las uñas, entre los dedos. Y después de haber hecho eso, continuamos con el ingreso al auditorio, donde la persona que ingresa, ella va a colocar sus pies y va a desinfectar su calzado para poder ingresar al auditorio. Aquí nosotros esperamos que ella ingrese y en este momento vamos a hacer el ingreso y vamos a esperar que la persona que tiene el traje de bioseguridad y el servidor que está con nosotros nos pueda dar acceso a entrar al auditorio. La distancia que tiene que haber entre persona y persona son de 2 metros. Aquí hay una ubicación. La ubicación, como ustedes pueden ver, tanto horizontal como vertical, conserva el espacio. Aquí hay una información que da la iglesia para las personas que nos acompañan. Aquí en este momento nosotros vamos a esperar que las personas de la alabanza se ubiquen. Ellas conservan la misma distancia entre persona y persona, como ustedes lo pueden ver, de 2 metros, que es solo accesible a los de la alabanza y después al predicador. Después de que haya terminado el servicio de culto, hacemos la salida. Entonces, como ustedes pueden ver, este auditorio tiene mucha ventilación, tiene 5 puertas y aparte de eso las ventanas también se le han quitado los vidrios para que haya más aireación. Aquí en este momento, en la salida, la persona deposita esta información que le hemos dado y aquí nos señalizan por dónde debemos salir. Como ustedes pueden ver, vamos a tener aquí 2 espacios importantes para los que ingresan y los que salen, sin necesidad de haber ningún contacto. Esta rampa es muy importante en la iglesia para aquellas personas que de pronto, por algún problema o una limitación física, no suban escaleras. Y aquí los del vehículo se dirigirán a su parqueadero. Pero los que de pronto vengamos sin vehículo, entonces por este lado será nuestra salida del auditorio La Voz de Dios. Tenemos un experto en trabajo social, en ingeniería industrial y en salud ocupacional. Él es uno de los pastores de la iglesia, el pastor Schneider, que va a estar como auditor de cada procedimiento que haya en la iglesia. Así que como ustedes pueden ver, este es un lugar con espacio abierto, con mucha aireación,
donde vamos a poder controlar cualquier argumento de infección o contagio. Así que rogamos a todas las personas que estén viendo este video que comiencen a participar de él, porque así va a ser nuestro ingreso los próximos días a nuestro auditorio a recibir la palabra de parte de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, amada iglesia y todos los amigos que están conectados en este tiempo, en un tiempo que va a ser de mucha bendición y de mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros. Muy buenas noches, Pastor Edwin, qué bueno tenerlo a esta hora, en este tiempo. Buenas noches, pastor. Es un privilegio estar nuevamente aquí, pastor. Hoy pues no estamos acostumbrados a esto, pero quisimos hacer este programa días atrás, pero hoy queremos que por favor usted comparta con nosotros este tema, pero que también interactúe mientras vamos a hablar acerca de este tema. Hemos llamado el panorama de la religión, o si la religión
está en declive y queremos dar como un panorama general acerca de este tema que se ha vuelto incluso tendencia en los medios nacionales e incluso en las plataformas de internet. Entonces está bien interesante el tema, les pedimos que ustedes por favor nos dejen sus comentarios ahí, que participen para que nos retroalimentemos todos como iglesia, como pueblo de Dios. Amén, así es. Algo que quiero anotar, y es que este programa, ¿sí?, lo hemos hecho un poco más antes debido a que estamos en un toque de queda en nuestro municipio, no estamos en vivo, ¿sí? Ya la hora nos alcanzó a cogerle noche, pero precisamente para asumir la responsabilidad y acatar las directrices, porque es por nuestro bienestar, el cumplir, y le invitamos a cada uno de ustedes también a que nos quedemos en casita estos 3 noches, ¿sí? Es viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche, y el próximo fin de semana vamos a estar bajo la misma ley. Entonces es por nuestro bienestar y les invitamos a que por favor acatemos estas directrices. Ya entrando en materia, pastor, para hablar de este tema que es como el panorama de la religión, ¿sí? Y es algo muy importante porque hay unos datos que tengo aquí y resulta que en la actualidad, ¿sí?, las mayores religiones del mundo, Pastor Edwin, la mayor es el cristianismo, dándonos a entender, y debemos entender que cuando estas estadísticas hablan del cristianismo, se mezclan en el buen sentido de la palabra, tanto los católicos romanos como todas las ramas, hablemoslo así, de las demás iglesias cristianas evangélicas, como los pentecostales, como los mismos testigos de Jehová, como los mismos cristianos evangélicos, el movimiento misionero y cualquier cantidad de otras doctrinas que todas caben dentro de un grupo denominado cristianismo, ¿sí? Y alrededor del mundo hay cerca de 2.100 millones de cristianos, ¿ya? Aquí la pregunta es, ¿cuántos de esos 2.100 millones realmente son cristianos o somos cristianos? ¿Ya? Pero dentro de las estadísticas, lo que es el cristianismo o que se reconoce a Jesucristo, ¿sí?, somos 2.100 millones de personas. La siguiente religión más grande en número es el Islam, con 1.900 millones de personas. Y es así, es muy diferente a como el cristianismo. Como dije hace un momento, el cristianismo, según estas estadísticas y para el mundo secular, es todo el que diga Cristo, todo el que diga Jesús, ¿cierto? Mientras que el musulmán sí son una sola línea. Y mire que son 1.900 millones de personas a nivel del mundo. Eso es algo sumamente, no sé si el término sea correcto, aterrador, ¿ya? Porque pues entendemos todo lo que lleva a la religión del Islam. La tercera religión… Perdón, pastor. Pues es bueno hacer también la diferencia dentro del Islam. No sé si han conocido acerca de lo que es, pero hay una rama también que es muy radical, ¿cierto? Ajá. Y practican lo de el yihad, Okay. ¿cierto? Y donde realmente hay persecuciones y toda la gente que no acepta estas costumbres porque Ujú. son más dogmáticos, pero también dentro de ellos hay una rama que no son tan radicales, pero igual tienen sus propias creencias, Ajá. ¿cierto? Entonces, de estos 1.900 millones, tienen obviamente sus creencias arraigadas en el Corán, pero no todos son radicales, Okay. ¿cierto? Como Sí. ese grupo que hemos visto y nos hemos dado cuenta a través de la historia y en los medios de comunicación. Así es. Y la tercera religión con mayor número de personas es el budismo, con 1.600 millones de personas. Eso es otra cantidad de personas. Ahora, el tema de esta noche
es eso, precisamente que hablemos un poco sobre el panorama de la religión en el mundo y el declive que está teniendo la religión. Cuando hablamos del declive de la religión, no estamos hablando solamente del cristianismo, sino de todo lo que conlleva a la religión. ¿Qué significa esto? Que cada día que pasa, la gente menos cree, menos está creyendo en un ser soberano. Llamémoslo Jesucristo, Jehová, Buda, Alá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es algo bien importante este tema que vamos a estar tocando durante esta noche. Ahora, ya para pasar a un siguiente punto, y es que, Pastor Edwin, en Colombia, aquí en nuestro país, hay más de 850 religiones, más de 850 iglesias que están reconocidas por el Estado, ¿sí? O sea, que tienen, hablemoslo así, que cuentan con una personería jurídica, o sea, que tienen una identidad delante del Estado, que están debidamente conformadas ante el Estado. Más de 850 denominaciones. Eso también es un grupo bastante alto. Ahora, ya para pasar al siguiente punto, pastor, y es porque juntamente con el profeta fue precisamente el que nos llevó a que tocáramos este tema, porque él en una predicación anterior, estuvo tocando algún punto de ello. ¿Y cuál es ese punto? Que según investigaciones, para el año 2041, ya la religión, o sea, no va a haber religiones en el mundo. Y uno podrá decir, el 2041, eso es hartísimo. No, en 20 años. En 20 años, en 20 años, ¿sí? Según estadísticas. Y podría uno decir, venga, estamos hablando de 2.100 millones, 1.900 millones, esos son 4.000 millones, más 1.600, son 5.600 millones de personas que simpatizan con una religión. Y en 20 años, según investigaciones, nos están diciendo que va a desaparecer todo ello. Entonces, Pastor Edwin, ¿por qué no nos comparte esta noche un poco de esas estadísticas? Ok, es importante y quiero empezar, pastor, definiendo el tema y de pronto muchos tenemos el concepto acerca de lo que es religión, pero por religión se entiende el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios, que son propios de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, Dios o dioses, como lo decía el pastor Andrés. Entonces, eso incluye todo lo que a usted se le ocurra que tenga que ver con una divinidad. Ahora, estas estadísticas obviamente son alarmantes. ¿En qué sentido? Decía el pastor que según el psicólogo Nigel Barber, dice que en el 2041 las personas que profesan una religión, llámese cuál se llame, serán una minoría en el mundo. Ellos han determinado que serán muy pocos. Dice que en este momento, por ejemplo, países como Noruega, República Checa y Escocia, hasta el 70% de la población se identifica como no creyente. Debemos también tener en cuenta que las estadísticas que se toman no se toman de un total de una población, ¿verdad? Okay. Entonces lo que se hace es sectorizar grupos y de ahí se sacan datos. Entonces puede estar aproximado, pero por ejemplo, otras investigaciones que se han hecho, se dice que, bueno, de acuerdo a estos datos, un profesor de la Universidad de Pittsburgh, llamado Phil Zuckerman, explicó que donde haya aumento de la educación o la alfabetización, entonces la religión tiende a bajar, ¿cierto? Esos índices de religión. Entonces ellos asocian el tema de no la educación académica o se me escapa la palabra, en que las personas no vayan a una escuela o no vayan a una universidad, lo asocian de que estas personas que están, entre comillas, en la ignorancia académica, entonces ellos tienen necesidad de un Dios. Lo asocian con eso
Pero bueno, vamos a mirar qué tan cierto es. Entonces, Perdón, pastor, o sea que entre más una comunidad tenga educación o alcance a la educación secular, menos va a creer o menos va a sentir la necesidad de creer en Dios. Es lo que habla ok. ese estudio. Ok, entonces eso, la palabra es analfabetismo, o sea, si hay analfabetismo, entonces la gente tiende a conectarse con una divinidad, pero si hay educación, entonces no. De hecho, la Biblia refiere algo así y lo especifica, que el conocimiento envanece. Entonces, por ese lado, la Biblia nos puede apoyar en algo. Ahora, miremos que en nuestra cultura el término o el tema de la educación no es algo que se renueva constantemente. De hecho, muchas de las escuelas de pensamiento las tenemos aún con los pensamientos, por ejemplo, si hablamos de filosofía y hablamos del humanismo como tal, esas escuelas de pensamiento vienen de miles de años atrás, es más, desde antes de Cristo. Y ahora la gente que se cree demasiado sofisticada, entonces está teniendo ese conocimiento, no echando ese conocimiento abajo, pero entonces dándonos cuenta en qué están basando ese conocimiento. Y son temas meramente humanos, pero según este profesor dice que en estos lugares donde hay acceso al internet, las ciudades son más pacíficas, hay menos crimen, hay menos guerra y hay menos pobreza, que las mujeres son más independientes y la religión tiende a perder importancia. Y realmente esto, pues, de cierta forma es bueno. Ahora, ¿cuál es la alternativa que ellos están dando? Al punto religión, ¿no? Ok, ya eso, definiendo el tema de religión. Porque, bueno, a través de la historia, y ahorita entro aquí, a través de la historia nos hemos dado cuenta que con religión se ha gobernado el mundo. Hablando de términos de poder político, la religión y el poder político han estado estrechamente ligados. Y hablando de ese tema de religión, entonces a veces en los países y los gobiernos no han permitido que haya ese desarrollo. ¿Será que la iglesia, para que lo pensemos aquí, será que la iglesia está en contra de que la gente se eduque realmente? Nosotros como iglesia, y bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema, pero quiero decirles que antes propendemos a que la gente realmente conozca. Total. El verdadero o la verdadera iglesia de Cristo no quiere que la gente esté en ignorancia, pero las religiones, los dogmas religiosos sí han tenido este modelo o esta forma de actuar, ¿cierto? Este patrón sobre las personas, porque entre más ignorancia, entonces por eso digo, en ese sentido está bien. Pero ¿cuál es la opción o la alternativa que están dando estos grupos o estas comunidades que tienen esta forma de pensar? Y ahí, bueno, más adelante vamos a mirar el término, pero ellos dicen que el secularismo es el paso de una vida religiosa, perdón, lo que se aleja de una vida religiosa. Entonces ellos dicen que con el secularismo, o hablando de los conjuntos o las normas del mundo, pueden vivir y pueden sobrellevar estas cosas. Entonces realmente el tema es bien interesante y quiero simplemente agregar algo más. Hubo un presentador llamado Moisés Naín que conversó con otro profesor de una universidad llamado Ronald Inglehart, autor del libro El declive repentino de la religión. Este profesor ha sacado varios libros acerca de este tema y simplemente para expresarles algo, él dice que antes de la industrialización o de la era de la industrialización, la gente tendía a ser más religiosa. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas, las condiciones de los trabajadores, aún las condiciones climáticas no eran las mejores, el avance de la tecnología no estaba como la tenemos hoy. Entonces ellos de cierta forma tendían a depender de alguien. Por ejemplo, si no llovía, entonces lo que hacían era rezar para que Dios les enviara la lluvia, ¿cierto? Orar o clamar a Dios para que les enviara la lluvia o para que los insectos no se comieran los cultivos. Entonces este profesor lo que hace es conectar esto y decir, si no hay condiciones favorables, pues en algo se va a creer. Hoy en día, él dice
que si usted le dio frío, pues fácilmente enciende la calefacción y listo. Si le dio calor, No tiene necesidad de orar. o no tiene necesidad de orar. Entonces, a eso es que lo relacionan con el secularismo. Entonces, muchas de las condiciones de los hombres están mejorando. Y si bien es cierto, en los países subdesarrollados es menos, pero también lo miramos, en los países desarrollados, pues la tecnología hace parte de sus vidas diarias. sea, Entonces, ese es el enfoque. La tecnología reemplazó a Dios o está reemplazando a Dios. La tecnología entre comillas, la tecnología genera lo que Dios genera, ¿sí? O sea, lo hablo entre comillas. Yo no necesito ya invocar a Dios, lo único que necesito es tener acceso a eso que me suple lo que Dios me podría suplir. Como dice su merced, si tengo frío simplemente enciendo la calefacción y ya, ¿cierto? Para los cultivos, entonces viene la tecnología y es todo el sistema de riegos, todo el sistema de cultivos ¿cómo se llama? En invernadero, ¿cierto? Todo el sistema de los abonos, todo lo que se produce que genera que ahora, ejemplo, un pollito de esos de incubadora, que lo normal es que más o menos en unos 45 días, y eso colocándole ya purina, más o menos a los 45 días un pollito puede estar de 2 libras, 2 libras y media, lo normal, o sea, en números normales. Pero hoy, ¿sí? Precisamente gracias a la tecnología se sacan pollos en 15 días de 3 libras, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Como a aportar a esa investigación del por qué la gente, gracias a la tecnología, ya no necesita de Dios. Eso entre comillas, bien entre comillas, ¿cierto? Para la tecnología. Hablábamos con el profeta esta mañana, y hablábamos que resulta que en un país, en Argentina, la parte norte de Argentina, ¿sí? Es muy como sofisticada, es como la parte sur, la Patagonia, ¿sí? Para ese lugar es donde más hay cristianos evangélicos, donde más religiones hay, ¿sí? Mientras que en el norte, ¿sí? Poco. ¿Por qué? Gracias a eso, a la tecnología, a que se tiene acceso a muchas más cosas que me llevan a pensar que yo no necesito de Dios. Se está tendiendo más a eso, a la autosuficiencia. Ujú. Y si nosotros miramos desde el inicio de la historia de la humanidad, siempre se ha querido eso. El hombre ha querido ser autónomo y ha querido valerse por sus propios medios. Sí. Y es ahí donde viene el verdadero problema. Ahora, todas estas investigaciones, como les decía, son de un sector, ¿cierto?, de los lugares donde se saca estas estadísticas, pero tienen cosas muy ciertas. Entonces debemos aprender a mirar esas cosas, ¿para qué nos sirven a nosotros? Y esto pues nos va a llevar ahora a una conclusión. Y simplemente para darles un dato, ellos mismos hacen una investigación y dice que, por ejemplo, en el tema de las creencias, de cierta forma ha cambiado un tradicionalismo. Entonces, por ejemplo, en América Latina se estaba acostumbrado a una tradición religiosa, pero de años acá, de unas décadas acá, eso ha ido cambiando. Mira esta cifra, Pastor Andrés. Dice que en 1970 en América Latina el 92% de la población se identificaba como católicos. Y para el 2017, estamos hablando de 3 años atrás, apenas el 49%. O sea, en 50 años se bajó el 30%. Totalmente. Y estamos hablando ahora, en estos últimos años, ahora, en este 2020 esas cifras pudieron cambiar radicalmente y ahora le digo por qué. En Brasil o Guatemala muchas de esas personas no han pasado a ser ateos. Mire que aquí es donde digo que viene el contraste, porque estaban acostumbrados a un tradicionalismo, pero ellos no pasaron y no se declararon ateos o agnósticos, sino que se han sumado a los movimientos evangélicos.
al gran mover que ha habido en América Latina y de cierta forma ese despertar que ha venido pasando. Entonces, ¿para qué les mostramos estas cifras? Tenemos que mirar los dos lados. Entonces, los expertos estudiosos, los académicos, entonces sacan estas conclusiones, ¿verdad? Por otro lado, cuando nosotros miramos lo que está ocurriendo en América Latina, el impacto que ha tenido de cierta forma el Evangelio, ha disminuido esas cifras, pero también ha aumentado otras cosas. Me explico. Por ejemplo, en el tema de las culturas orientales, hablándose de Medio Oriente y todo lo que tiene que ver con el Oriente, para hoy esas mismas costumbres están teniendo lugar aquí en Occidente y se están arraigando esas cosas. ¿Para qué les digo esto? Precisamente porque vamos a pasar al siguiente punto y ahí lo vamos Y a ese explicar. secularismo. ¿Sí? Ok, Prosigamos. precisamente entonces, quiero definirles qué es el secularismo. Por aquí tengo una definición, dice aquí, de acuerdo al diccionario, el secularismo viene de la palabra secular y es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida. Es un estado o costumbre del siglo o del mundo y por tanto que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. Lo podemos resumir como vivir sin Dios. Okay. A eso, Estoy pensando aquí, en las comodidades de esta vida. Me preocupo es por aquí. ¿Por qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cierto? correcto, En eso. correcto. Y ahí es donde entra la paradoja bien tremenda. Y paradoja pues es una aparente contradicción, donde la gente sabe que es vulnerable, la gente sabe que es limitada, la gente sabe que tiene una fecha de vencimiento, sin embargo viven como si nunca se fueran a morir. Y el secularismo precisamente lo que hace es eso, preocuparnos por el aquí y el ahora. Y con tantas comodidades donde el consumismo ha traído o ha venido a hacernos, entre comillas, la vida más cómoda, entonces ha hecho que personas como estos investigadores piensen que la gente ya no necesita creer. Pero de acuerdo también a las mismas investigaciones en América Latina, como les decía, esos porcentajes o esas cifras, la gente cree y cree en algo más. Me explico. Por ejemplo, a pesar de que quieren vivir de acuerdo a sus propias convicciones, de acuerdo a lo que el mundo está presentando, de acuerdo a los avances tecnológicos, entre más comodidad, entre más ocio, la gente está pensando solamente en sí misma, pero siempre hay una necesidad de adorar, siempre hay una necesidad de buscar algo más allá, porque nosotros entendemos que el hombre está diseñado realmente para adorar a Dios, pero como no encuentra, entonces buscan otras cosas, de manera que hoy es muy normal, es muy común decir que la gente dice, yo vivo mi vida como quiero, y sí, creo en Dios, pero lo confiesan de esa manera. Y esto también se puede decir que es secularismo, porque viven claro. sin Dios, ¿cierto? Y en su momento cuando creen que lo necesitan, simplemente dicen, sí, yo creo en Dios. Pero esto es vivir sin Dios. Sí, claro. Entonces vamos nosotros a estar mirando qué efectos trae eso para la vida del ser humano. Ahora, Pastor Edwin y amigos que nos están viendo, ese secularismo es algo que siempre ha estado y está, ¿cierto? El problema y lo que preocupa es que el secularismo, ese vivir para mí, para mis apetitos, para mis deseos, se ha metido a la iglesia, ¿sí? Hace parte de la iglesia. Porque estamos hablando del fin de la religión, ¿cierto? El panorama de la religión. Pero aquí necesito hacer este paréntesis, porque lo preocupante no es cómo viva alguien que es ajeno a Dios, ¿sí? Lo más preocupante es cómo nosotros, los que creemos en Dios, los que pertenecemos a una iglesia, ¿sí?, vivimos igual que los que viven sin Dios. ¿A qué me refiero? A que la manera como nosotros oramos, los que invocamos a Dios,
La manera en que invocamos a Dios, o las razones mejor por las que invocamos a Dios, es para que Dios supla mis necesidades. Para que Dios, mire, no hay una oración más sincera que cuando nosotros estamos apretados, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una crisis económica, cuando nosotros tenemos una crisis de salud, cuando tenemos una crisis familiar. No está malo, no está mal el que nosotros oremos y pidamos a Dios para qué. Pues es nuestro Dios, es nuestro proveedor, es nuestro sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo preocupante es de que yo solamente busque a Dios y la intención de buscar a Dios es para que Dios supla una necesidad mía, pero natural. ¿Sí? Entonces, lo preocupante del secularismo no es que exista el secularismo, sino que el secularismo haga parte de la vida de un cristiano, ¿sí? De un hijo de Dios. O sea, que usted o yo, como hijos de Dios, vivamos afanados, vivamos estresados, vivamos preocupados por el qué comer, por el qué vestir, por la casa que tengo, por el carro que tengo, o lo que voy a tener, y en eso nos gastemos la vida. Entonces, el secularismo hace parte de la iglesia. Totalmente, pastor. Y ahí es donde miramos que, como iniciamos el tema… No quiere decir, perdón, le interrumpo, ¿sí? Que cuando digo que hace parte de la iglesia no significa que sea lo correcto, sino que se ha metido y ya desafortunadamente, ya sea por falta de conocimiento, por muchas razones, se metió y ya es algo como común. A eso me refiero. Entonces, las cuentas alegres que quizá hace el mundo y las personas que son agnósticas, ¿cierto? Obviamente influenciadas por las tinieblas, porque sabemos que todo esto hace parte, el humanismo y todo lo que ha venido, todas estas corrientes filosóficas, sabemos que, como dice el apóstol Pablo y la Biblia lo menciona muchas veces, doctrinas de demonios vienen para entretener y para desviar a la gente. Entonces, las cuentas alegres que se hacen es precisamente eso, la comodidad, ¿cierto? Los avances tecnológicos, la informática y todas las ramas de la ciencia que día a día salen. Si nos damos cuenta, salen cada día más profesiones y la gente tiene que hacer más y más especializaciones para que tengan un campo laboral. Y esto, como decíamos, el conocimiento, si no está sometido a Dios, esto realmente trae o envanece, ¿cierto? Al ser humano. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Yo quiero referirles una cita bíblica, un texto en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire lo fuerte que es aquí el apóstol Santiago al hablarle a una generación, ¿cierto? Que no está viviendo cosas diferentes a las que nosotros estamos viviendo en cuanto a comportamiento, en cuanto a moralidad, en cuanto a su relación con Dios. De manera, mis hermanos, que nosotros entre más conocemos del Señor, no importa cuántas comodidades salgan, no importa cuánto el mundo quiera acomodarte para que tú no dependas de Dios, nosotros dependemos de Dios. Ahora, somos amigos de Dios, por ende, enemigos del mundo. Y estos sistemas no pueden ser normales para nosotros. El pastor Andrés dice, tristemente se ha metido esto en la iglesia, pero nosotros debemos despertar. Y precisamente ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Debemos despertar. El secularismo no puede hacer parte de nuestra vida. Ahora, una religión acomodada, una religión a como nosotros la queremos llevar, porque el mundo la ha planteado así. Hoy, si tú sales allá a la calle y preguntas si creen en Dios, la gente te va a decir sí creo. Tú le preguntas, ¿crees en Jesucristo? Y la gente te va a decir sí, yo creo en Cristo. ¿Te quieres ir para el cielo? Sí, yo quiero irme para el cielo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que ellos creen en el Cristo que viene y les apaga los incendios, en el que quiere solucionarle los problemas, pero no creen y no quieren creer en el Cristo que está revelado en las Santas Escrituras. Y ahí está el problema. Ahí es donde nosotros debemos diferenciar la religión. Decía el profeta Edgar que la Biblia define cuál es la verdadera religión. Y hablando en ese contexto,
nosotros, dice la palabra, el que se cree religioso, entonces refrene su lengua. Total. Cuando habla acerca de la religión es eso, pero vamos nosotros a hacer una diferencia entre lo que es la religión y lo que es el evangelio. Hay que tener claridad sobre ello, ¿sí? Porque la religión me lleva a comportarme como las corrientes se comportan, ¿sí? Dice una cita bíblica que realmente ha edificado mucho mi vida y permanentemente me confronta, y es Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice, no os dejéis engañar, ¿sí? No se dejen engañar por las tradiciones de los hombres, por filosofías, por huecas sutilezas, que cada una de estas son llevadas, pero según las corrientes de los hombres, los pensamientos de los hombres, y no según Cristo. Y ahí es donde usted y yo debemos tener claro que una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio. Porque quiero decirle algo, Pastor Edwin, que la religión se acaba en el 2041, ¿sí? Se acabó la religión y listo, se acabó. Pero hay algo para usted y para nosotros, y es que la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Eso qué significa? Que los cristianos, todos aquellos que invocamos, que practicamos este bendito libro, que es la palabra de Dios, nosotros permaneceremos. Que las religiones se pueden extinguir, que las religiones se pueden acabar, pero los que permanecemos en Cristo, los que predicamos a un Cristo vivo, podemos permanecer. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa iglesia que practica el evangelio, esa iglesia que es enemiga de las corrientes de este mundo, esa iglesia que aunque el mundo le hace coquitos, ¿sí? Porque el mundo nos hace coquitos, las corrientes de este mundo a nosotros nos coquetean, ¿sí? Totalmente. La Biblia dice, el Señor nos dice, resistid, resistid, ¿ya? El Padre nuestro dice, líbranos de toda tentación. ¿Por qué nos habla varias veces el Señor de que debemos resistir las cosas que hay en el mundo? Pues porque a nosotros nos gustan. Y no hablemos mentiras, ¿sí? ¿A quién no le gusta vivir bien? ¿Quién no quisiera vivir en una casa, una finca campestre, con una buena piscina, ¿cierto? Tener empleados allá, que usted llegó su fin de semana y le tienen ahí su asadito y le tienen todo eso, usted manejar un buen Lamborghini, ¿cierto? O sea, ¿a quién no le gusta eso? Soy mentiroso si digo, no, cosas del diablo. No, y para Dios no hay problema esas cosas. El problema es que usted y yo vivamos para esas cosas y descuidemos al Dios verdadero, al Dios que nos sustenta permanentemente. Entonces, pero debemos resistir. Si usted y yo nos vamos detrás de esas cosas, pues es donde vamos a estar perdiendo el año, como decimos popularmente, ¿sí? Entonces, porque ya el tiempo casi se nos está acabando, ¿sí? Vamos y necesitamos entender claramente para que ustedes y nosotros permanezcamos en el Señor. Porque hoy nosotros estamos aquí, Pastor Edwin. Ustedes que nos están viendo están en el Evangelio, estamos en el Evangelio, estamos ahí. Pero el Señor en su sabiduría nos dice, el que se sienta firme, tenga cuidado de no caer. Por eso ustedes y yo, no cada 8 días, no cada 15 días, no cada vez que se presente la necesidad de un milagro, busquemos y estemos en contacto con Dios, sino todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar ahí, porque repito, hoy estamos aquí conectados con Dios y estamos firmes, pero en el transcurrir del tiempo pueden pasar muchas cosas. Ustedes y yo nos damos cuenta de que la iglesia, por ejemplo, yo conozco del Señor
y del Evangelio ya voy para 12 años, ¿sí? Y en estos 12 años, Pastor Edwin, he visto cualquier cantidad de personas que llegan y ya no están. Cualquier cantidad de personas que cuando yo llegué a los pies del Señor estaban y hoy no están. Y no están porque se fueron para otra iglesia. Algunos están en otra iglesia, ¿ya? Pero otros no están ni siquiera en una religión. Y ahí el punto. Y cuando yo llegué, la intención de ellos o el pensamiento de ellos no era que 12 años después o X tiempo después no estar. Era siempre permanecer. Hoy nosotros estamos aquí. Y por eso quiero darle la palabra al pastor Edwin para que hablemos sobre esas consecuencias de tener una vida sin Dios, de permanecer sin Dios. Porque si nosotros, la Biblia dice en Juan capítulo 15, apartados de Él, nada podemos hacer. Usted y yo no podemos relajarnos. La iglesia no se puede relajar por el hecho de venir cada 8 días a la iglesia. Hoy miraba un video que el profeta compartió con respecto para los jóvenes, o hablando de los jóvenes, pero es para todos. Y decía que cuando nosotros estamos llenos, por ejemplo, si a nosotros nos invitan a una cena, un banquete extraordinario, pero si nosotros 20 minutos antes de ir allá a esa cena, me tomo una Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola, cuando vaya a la mesa, no voy a querer comer, ¿cierto? Y me voy a dar el lujo de despreciar un manjar, una comida tan exquisita. ¿Por qué? Porque ya estoy lleno de algo que lo único que ha hecho es, permítame la expresión, embucharme. ¿Sí? No me ha alimentado, no me ha nutrido. Y por eso muchas personas cuando vienen a la iglesia, como entran, salen. Escuchan la predicación, pero no fueron alimentados por la predicación. No fueron nutridos por la palabra. Y por eso nos damos el lujo de despreciar la predicación, de despreciarla. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de ¿qué? Estamos llenos de Facebook, estamos llenos de Twitter, estamos llenos de cualquier cantidad de alimento que nos ha hecho daño. Y eso reemplaza, y eso estamos reemplazando el manjar que es la comida, esta palabra que es tan exquisita para nosotros. Entonces, Pastor Edwin, en estos minutos que nos quedan, ¿sí? Esas consecuencias de tener una vida sin Dios. Ok, antes de eso dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es. El problema es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entre más tú te expongas a la palabra de Dios, pero no hagas caso, tu corazón, el efecto de eso, de no hacer caso, de no obedecer la voz de Dios, es que viene dureza en el corazón. Y el salmista, en Salmo capítulo 14, el rey David, el salmista David, nos habla y resume de lo que es la vida sin Dios. Y quiero leerles, Salmo capítulo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Estamos hablando de miles de años atrás. Por eso les digo, como dice Salomón, debajo del sol no hay nada nuevo, ¿cierto? Claro. Todo es lo mismo. Sí. Dice la palabra, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. De manera que nosotros, mire que en este salmo, y ahora vamos a terminar de leerlo, podemos resumir esa pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y el salmista aquí lo define muy bien y también responde a la pregunta, ¿por qué el hombre es malo? Las respuestas, pues, nos las da el Señor a través de la inspiración que le dio al salmista. Y la primera palabra que encontramos ahí es corrupción. El hombre está corrompido. La palabra corrupción proviene de la raíz hebrea shachak,
que se traduce en la escritura también como perversión y que se usa para referirse a una persona que está moralmente sucia o manchada. Y realmente la humanidad, el ser humano, eso es lo que es, ¿verdad? La palabra se relaciona con el uso, mire cómo lo relaciona en el hebreo, con el uso de la leche que se ha descompuesto, de la leche que se ha dañado, o sea, se ha corrompido esa leche. La naturaleza de la leche o para lo que sirve ya no más. Imagínese usted probar una leche que se ha dañado. Y quiero simplemente referirles que la primera vez que en la Biblia se utiliza esta palabra, la palabra corrupción, aparece justamente en el relato donde expresa la condición en la que vivía la generación de Noé. El Señor, fue tanta la corrupción que el Señor dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Y fue tan tremendo. Entonces esta palabra corrupción se menciona por primera vez en la Biblia. La tierra se había corrompido, toda esa generación de Noé se había corrompido. Entonces el Señor tuvo que tomar la decisión de destruir a toda esa generación y junto con ello a la creación, a los animales. Bueno, nosotros conocemos la historia. En nuestra sociedad contemporánea, un ejemplo claro de los niveles de corrupción pues son los niños explotados por los adultos, los ancianos abandonados en los asilos o en los ancianatos. Los feminicidios al por mayor, se han multiplicado los feminicidios, ¿verdad? También violencia sin fin, dice, y creciente desvalorización de todos aquellos principios naturales como la fraternidad y la buena convivencia, entre otros. Una palabra que es muy conocida en medio del ambiente político precisamente es eso, corrupción, y de hecho se generaliza y dice: todos los políticos son unos corruptos. Entonces la primera consecuencia de vivir sin Dios, corrupción. Okay. Segunda consecuencia, el Señor ahí nos dice abominaciones. En una sencilla definición podemos decir que la palabra abominación quiere decir todo aquello que le causa adversión a Dios por contrariar los principios de santidad del Señor e ir en contra de su persona. Hablábamos ahora y decíamos, el problema muchas veces no es creer. La Biblia nos refiere que al final de la historia la gente va a ser incluso más religiosa que ahora. ¿Por qué lo digo? Al final del juicio, en la gran tribulación, la gente va a adorar sabiendo que es el mal y van a adorar al mal sin importar. Dice en Apocalipsis capítulo 22, cuando está el juicio del gran trono blanco, que se van a parar hombres ahí, grandes y pequeños, sin importar la condición social, sin importar dónde estén, la gente siempre va a buscar algo que adorar. Y al final de todos los tiempos miramos que la gente va a adorar, o sea, la idolatría va a ser a un nivel incluso como nunca antes se ha visto. Así como inicia allá en la Torre de Babel, en la construcción de la Torre de Babel, Babilonia, la cuna del paganismo y de las religiones, al final va a ser destruida y va a ser condenada. Y ya estamos a puertas de ello. O sea, tendríamos que ser muy ciegos para no darnos cuenta de lo que está pasando, ¿sí? O sea, la idolatría está a flor de piel, de una manera terrible se está moviendo. Entonces, eso nos indica que el tiempo, cada día que pasa, nos acercamos más a que el Señor venga por su iglesia. Así es. ¿Sí? Porque el Señor va a venir por su pueblo. Hoy le dije al profeta una frase, y decía: la religión y muchas cosas están preparando al mundo para la venida del anticristo, pero el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para ser arrebatada. Amén. Para cuando nos encontremos con Él. Gloria a Dios. Así es, es, pastor. De manera que, como decíamos, el problema con las religiones o con la generación, con nuestra generación, no es que crean. Es más, confiesan que creen en Dios, pero no quieren creer en Dios como se ha revelado. Así es. Se han ido contra la santidad de Dios, contra su persona, con el Dios cristiano, con el Dios de la Biblia, con ese Dios, porque la gente se le llena la boca diciendo: creo en Dios. Creo en Dios, creo en Dios. Confío en Dios, totalmente. Y pastor, es que, y todos los amigos que nos están viendo,
A veces creemos que el tiempo no nos va, que nos va a estar faltando, sobrando tiempo y no. Mire, hay un ancla que nosotros tenemos, hay un polo a tierra que nosotros tenemos y toda persona debemos estar ahí y es este bendito libro. Amén. Es este bendito libro. Ahora están hablando que los profetas ya no existen, que eso era del Antiguo Testamento, que los apóstoles tampoco. Ahora hay cualquier cantidad de información, que todos son hijos de Dios. ¿Sí? No, así lo diga quien lo esté diciendo. La Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pasa a ser hijo de Dios. Usted decía algo, pastor, y es que a veces nosotros queremos recibir de Dios los milagros, pero no queremos recibir el gobierno de Dios en nuestra vida. Y ahí es el punto, es donde se marca la religión del evangelio puro. ¿Dónde está la diferencia? En que el evangelio, los evangélicos, los que creemos en el Señor Jesucristo, nos sujetamos a lo que dice este bendito libro. Amén. Y no hacemos otra cosa que no esté estipulado en este libro. Por eso es la invitación a que usted se salga de la religión en la que está. Deje de tener una vida religiosa y empiece a tener una vida direccionada por el Espíritu Santo. Que empiece a tener una vida direccionada por Él a través de su bendita palabra. Que así sus emociones, que así su pensamiento no quiera, por razones, por lógicas, ¿cierto?, no quiera hacerlo, pero que en su voluntad entienda que debe sujetarse a lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Pastor Edwin, el tiempo se nos acaba. Bendito sea el Señor. Voy a resumirlo para no quedar ahí como cortados, pastor. El versículo que estamos leyendo termina hablando de que no hay quien haga el bien. Entonces, otra de las consecuencias de vivir sin Dios o de darle la espalda a Dios es la maldad. La depravación completa del hombre realmente lo aleja de Dios, Así es. por muy religioso que sea, ¿cierto? Hablando en el término de religión que ya hemos dicho, entonces la otra consecuencia son desviaciones. Y esta palabra, desviaciones, quiere decir deslizarse hacia atrás. Literalmente en el hebreo viene de esa raíz, o retrocederse o devolverse atrás. La Biblia refiere mucho acerca de este tema. Dice así como el perro vuelve a su vómito y la marrana que la han lavado vuelve al lodazal. Literalmente eso es desviarse. Y por último, el verso nos habla, en el verso 4, dice: no tienen discernimiento y todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. En muchas ocasiones no basta vivir a espaldas de Dios. Parece que no es suficiente negar a Dios. Los necios realmente, aquí como David agrega, ellos persiguen a aquellos que lo hacen bien, persiguen al pueblo de Dios. El necio no le basta con darle la espalda a Dios y vivir su vida, listo, vaya y haga como quiera. Pero vienen en contra de la iglesia, vienen en contra del pueblo de Dios. De manera que quiero finalizar leyéndoles lo que dice aquí, porque no es malo. Mire, en el versículo 5 dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Y esa generación somos nosotros, iglesia. Amén. No porque seamos mejores que ellos. Pastor, déjeme decirle que no es por eso. Usted es una persona justa, no porque sea mejor que estas personas que ha descrito aquí el salmista David, sino solamente por la obra del único que es verdaderamente justo, del único que es verdaderamente santo, nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la gloria y la honra por siempre. Totalmente. Entonces, mire lo que dice el versículo 6: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Sin importar que esta generación perversa quiera dañar la iglesia, ir en contra e incluso venir a entretenernos con tantas cosas, la palabra nos está diciendo que el Señor está con nosotros y Él es nuestra esperanza. Amén. Finalmente el versículo 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aleluya.
Qué tremendo. Gloria al Señor. Qué tremendo, pastor. Nosotros, sin importar cuánta depravación, iglesia, sin importar cuánta maldad haya en el mundo, sabemos, y como les dije en el libro de Eclesiastés, el predicador refiere ahí, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Sin importar en qué tiempo estemos viviendo, cuánto se haya aumentado la ciencia, cuánto haya aumentado la tecnología, el hombre siempre va a tener estas características que miramos aquí. El hombre sin Dios va a ser eso, va a ser malvado, va a estar completamente entregado a sus pasiones. Pero gloria a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y ha hecho que usted y yo seamos luz para esta generación, que seamos la sal de esta generación. Aleluya. Tenemos la respuesta. No dejes de hablar de lo que el Señor ha dicho en su bendita palabra. Así es. Esa es la única norma de fe y conducta que a ti y a mí realmente nos controla y debería controlarnos y regular nuestra vida, porque no es nuestra palabra, no es el discurso de alguien que tenga muchos doctorados, es la palabra de Dios que es desde siempre y para siempre. Amén. Así es, totalmente. Nos despedimos con lo que dice la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas ella no pasará, porque la palabra es Jesucristo, y Jesucristo es el principio de todas las cosas. Jesucristo es el alfa y la omega. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor Dios, y es nuestra oración, Dios, pidiéndote, Rey de Gloria, que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos dé revelación de tu bendita palabra, que hagas de nosotros una iglesia entendida en ella, entendida en los tiempos, Señor Dios. Queremos ser una iglesia, Dios, Padre, que nos movamos por la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, por favor, Dios, ayúdanos, guárdanos, líbranos de llegar a ser religiosos, de convertirnos, Señor Dios, en personas religiosas, Dios, porque la religión tiene una tendencia a acabarse, Señor, como todas las cosas de este mundo, como todas las cosas naturales. Pero Dios, los que hacemos tu voluntad, los que permanecemos en ti, Señor Jesucristo, Padre, somos eternos ya desde este momento, Señor Rey de Gloria. Gracias por ello. Gracias porque a través de la obra que hiciste en la cruz del Calvario, tú nos diste vida eterna, maravilloso Dios. Yo te pido también, Rey de Gloria, que tú bendigas a todo aquel que en este momento, Señor, ha estado conectado con nosotros. Padre, que por favor seas tú trayendo esas añadiduras que tanto, Señor, se necesitan. Pero que sobre todo, Dios, una comunión permanente con tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Pastor Edwin, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Estamos ahí, permanecemos conectaditos. Amén. A todos ustedes, un abrazo. Dios les bendiga. Feliz noche.